Bueno, continuamos, hermanos, en esta mañana el fruto de la paciencia. Hemos estado viendo todo desde el comienzo del año lo que es acerca del fruto del Espíritu, y hoy continuamos en esta enseñanza y hoy vamos a estudiar la cuarta de las virtudes del fruto o del fruto del Espíritu, como son mencionadas en Gálatas 5, 22 al 23, y el fruto que nos corresponde exponer en esta mañana es la paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Aleluya, gloria a Dios por esos que son pacientes. Yo no. ¿Y qué es la paciencia? Bueno, hay muchas definiciones y una de las definiciones dice que es la capacidad de esperar o soportar algo sin alterarse. Es una virtud que es poco exhibida y de poco interés en la población en general. De hecho, a veces es una virtud de la cual nos burlamos mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita que les pregunté, dice, no, paciente, no. Porque a veces nosotros decimos, no, yo ya no tengo paciencia para lidiar con esto, ya no tengo paciencia para lidiar con eso, ya no tengo paciencia para lidiar con este niño o con esta niña, o ya se me agotó la paciencia para poder lidiar con esta persona. ¿No la ha oído usted? Pregúntele a su hermano que está a la par, ¿no la has dicho? ¿Cuánto le hemos dicho? Muchos, todos. Bueno, hay como una cierta indiferencia hacia esta cualidad. La insinuación cuando nos decimos estas cosas no es simplemente de que yo no tenga paciencia, sino es que ni siquiera quiero tener la paciencia para esto o para eso. No se nos ocurre pensar muchas veces que eso, lo que sea que eso sea, es algo que Dios quizás está utilizando en nuestra vida para desarrollar esa cualidad o ese fruto que realmente nosotros no queremos tanto, que es la paciencia. Yo le preguntaba a Yesimeli, ¿qué es la paciencia? Dijo, la madre de la ciencia. Muchos dicen ese refrán, ¿no? El ser humano nunca ha apreciado la paciencia lo suficiente y mucho menos en esta generación. Esta generación del microondas, de lo que todo va rápido, los emails, el WhatsApp, Instagram, celulares. Bueno, creo que esta generación perfectamente pudiera ser llamada la generación instantánea. No hay duda de que las redes sociales ocupan una gran cantidad del tiempo y del pensamiento de una gran cantidad de la población mundial. Y al mismo tiempo tenemos que admitir que son muchos los beneficios que hemos obtenido acerca de las redes sociales, ¿no? Nos podemos comunicar con nuestros familiares al instante, pero no podemos negar también el daño que esa misma comunicación ha traído. En un libro titulado Cultivando el fruto del Espíritu nos dice, la paciencia parece ser una virtud ignorada en nuestros días, más en este mundo de las redes sociales. Algunas personas simplemente no pueden esperar para dar su opinión. Hablan de su punto de vista, expresan lo que piensan independientemente de cuán dañino o hiriente pudiera ser. Y agrega este autor, hemos llegado a ser muy impacientes en actitudes, comunicación y expectativa. Y eso es una gran realidad. Y en la medida que vayamos aprendiendo de este fruto en esta mañana, me gustaría que tengamos presente que en primer lugar, mientras menos amamos y respetamos al otro, menos pacientes somos con él o con ella. Mientras menos amamos, menos pacientes somos. En segundo lugar, que lo superficial de la vida presente es el resultado de la velocidad con que vivimos la vida. No tenemos tiempo para pausar y reflexionar. Y sin reflexión no hay una profundidad, no hay una apreciación de la vida. En tercer lugar, que a la velocidad que vamos jamás desarrollaremos fortaleza de carácter. ¿Qué es lo contrario de la paciencia? La impaciencia. Bueno, la impaciencia que muchos de nosotros no estaríamos dispuestos a admitir, no la vemos, pero es una señal de inmadurez espiritual y emocional. ¿Cuántos dicen yo? Yo la primera. Y algo que muestra nuestro egocentrismo es pensar que las cosas necesitan ser hechas a mi manera, en mi tiempo y como yo las deseo.
La persona impaciente no sabe esperar y ni siquiera quiere esperar, porque hay una diferencia entre no saber hacer algo, pero querer aprenderlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero también entre no saber algo, pero que tampoco quiere aprenderlo. Porque la paciencia no la vemos como una virtud necesariamente. La veríamos como una virtud si nos lloviera del cielo. Me acosté impaciente tirando rayos o tirando las ollas, y cuando me levanté paciente. Eso sería maravilloso, pero no sucede así, hermanos. De la noche a la mañana no se desarrollan los frutos del Espíritu. Y vamos a leer otra vez la lista de ellas que está en Gálatas 5, 22, 23. Los invito a que abran sus Biblias, los que trajeron sus Biblias. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, las tres primeras ya las estuvimos viendo, que fue el amor, el gozo, la paz, y hoy estaremos viendo la paciencia. Amén. Los invito a que oremos y que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta mañana por este momento especial que nos permites estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque te has manifestado aquí en este lugar, y rogamos, Señor, que sigas aquí, que puedas, mi Dios, tocarnos a través de tu Santo Espíritu, que puedas ministrar nuestras vidas, que cada uno de los que han llegado a este lugar, Señor, podamos escuchar tu palabra y que podamos agarrar lo que traes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú perdonando todo pecado, Señor, en nosotros, y que podamos, Señor, traer tu palabra, Señor, con libertad, mi Dios. Que seas tú guiándonos y que toda la gloria y toda la honra siempre sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, creo que la mayoría de nosotros hemos leído o hemos oído acerca de la necesidad de desvestirnos o despojarnos del viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza que es de pecado. Cuando digo hombre no quiere decir que sean solo los hombres que están en pecado, no, se refiere a la humanidad. Dice el hombre, pero es a la humanidad. Y hay una necesidad de despojarnos de este viejo hombre, de esta vieja naturaleza, y vestirnos del nuevo hombre. El apóstol Pablo habla de esa necesidad que está en el libro de Efesios 4, 22 al 24, que dice así: que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo se está refiriendo al hecho de que el nuevo hombre es a la semejanza de Dios. Ahora me gustaría que por un momento nosotros podamos imaginarnos que ese nuevo hombre es como si fuera un uniforme que nosotros nos vamos a poner. Es como si Pablo nos dice, nos está llamando a vestirnos de este nuevo uniforme, un nuevo uniforme que no teníamos antes, pero que este nuevo uniforme me hará lucir a la semejanza de Dios. Bueno, esto solo es una ilustración del uniforme, ¿eh? No crea que ser cristiano se pone algo y después se lo quita y ya cambió. No, es solo una ilustración. Resulta que el nuevo hombre que el apóstol Pablo está hablando en el libro de Efesios capítulo 4 no es otra cosa que el fruto del Espíritu, del cual él está hablando en Gálatas 5, que lo acabamos de leer. Lo que debe caracterizar al nuevo hombre de Efesios 4 es lo que él luego nos está desglosando en Gálatas 5, 22 al 23. Entonces, cuando nosotros hablamos de las virtudes descritas como parte del fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo a las cualidades o atributos que forman parte del carácter de Dios y que Jesús, él exhibió en su vida cuando estuvo aquí en la tierra. Esas cualidades o virtudes deben ser exhibidas por cada uno de nosotros, deben ser exhibidas por el nuevo hombre en oposición al viejo hombre, a la vieja naturaleza.
Si nosotros leemos la lista de las obras de la carne que está en Gálatas 5, 19, 21, es una larga lista. Usted la puede ver ahí, yo solo le voy a decir unas. Es adulterio, fornicación, hechicería, enemistades, celos, pleitas, contiendas, borracheras. Es una gran lista. Esas son todas las obras de nuestra vieja naturaleza. Y el verso 22, cuando comenzamos a leer acerca del fruto del Espíritu, ahí en Gálatas, estamos leyendo las virtudes del nuevo hombre. Por esto, el fruto del Espíritu es un llamado a lucir como Jesús, quien murió precisamente para llevarnos a lucir como somos de esta naturaleza caída, llena de pecado, a lucir como Él es, a su imagen. Amén. Eso nos dice a nosotros que el fruto del Espíritu no es una sugerencia para cada uno, no es una recomendación de parte de Dios. El fruto del Espíritu es la evidencia de mi relación con Dios. Es la evidencia de la transformación a la imagen de Cristo. Es la evidencia de que Dios está trabajando en mi vida. Y la ausencia de cualquiera de estas virtudes o de estos frutos quiere decir que no es Jesús que está trabajando, no es Dios que está trabajando en mi vida. Es mi carne, es mi naturaleza caída la que todavía dirige mi vida. Ahora en el libro de Romanos 8:29 nos dice que Dios nos eligió para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo dice que a los que antes conoció, también predestinó. Así que en la eternidad pasada Dios estaba pensando que en algún momento usted y yo deberíamos exhibir, mostrar el fruto del Espíritu. El propósito, hermanos, por el cual pasamos circunstancias difíciles en nuestras vidas es para que podamos mostrar ese fruto. Cada vez que nos preguntemos, no sé por qué me está ocurriendo esto, por qué me está pasando esta situación que no comprendo, no es agradable. Ya lo sabemos, Dios lo ha declarado, que Él nos eligió en la eternidad pasada, nos justificó, nos salvó para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que podamos exhibir el fruto del Espíritu y que podamos lucir como Él es. Las virtudes del viejo hombre o las habilidades que adquirimos para poder avanzar nosotros en este mundo, esas son las cosas que el apóstol Pablo dijo, yo las considero como basura, sin valor eterno, una vez yo llegue a alcanzar y a conocer a Cristo. Y las virtudes que luego Él nos enseña en cada una de las cartas, porque Pablo escribió muchas cartas, nosotros las podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Él tienen que ver con el fruto del Espíritu. Todo esto viene a mostrarnos a nosotros de que nosotros estamos siendo formados a la imagen de Jesús. Y la paciencia es una virtud que el hombre natural no posee. Bueno, son raros los que dijeron que son pacientes, pero me imagino que han pasado por muchas cosas para poder adquirir la paciencia. La paciencia es una virtud que el hombre natural no posee, no valora, no quiere, no busca. Como no la valoramos, no la buscamos, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, Él tiene que desarrollarla en nosotros. Y entonces Dios cultiva la paciencia en nosotros. Y cuando pensamos en la palabra cultivar, ¿qué es? Es en una semilla que la metemos en tierra, pero esa semilla tiene que morir. Obviamente eso implica una muerte, un entierro del viejo hombre y un nacimiento y un crecimiento y una fructificación. ¿Cómo Dios desarrolla la paciencia en mí? ¿Cómo es que Dios desarrolla ese fruto del Espíritu en mí? Ahí está la paciencia, hermanos. Es a partir del momento que yo decido morir a mí mismo, a mi naturaleza, y nazco de nuevo, crezco y luego fructifico. Ahora, como Dios vive en la eternidad, nosotros tenemos un problema con el calendario de Dios. Nosotros siempre encontramos que Dios va demasiado despacio. Y claro, como dice la palabra, si para Él un día es como 1000 años, y yo ni siquiera llego a 100, entonces, por otro lado, nosotros somos personas mortales de una corta vida y nosotros nunca andamos despacio. Y Dios nunca anda rápido según nosotros.
El calendario de Dios es muy diferente. Dios le hace una promesa a Abraham, ustedes recuerdan en el libro de Génesis, le dice que tendrá un hijo, siendo él ya anciano, su esposa también anciana, siendo estéril. Ya estaban ellos bien avanzados en edad y nosotros pensaríamos ese día que Dios le hizo esa promesa, esa noche Sara quedaría embarazada, y no fue así. Cuando ya iban como 13 años, ya a Sara se le acabó la paciencia y le dio su sierva a su esposo Abraham para que tuviera un hijo. Sara tenía que ser paciente y esperar. En total esperó 25 años para poder ser mamá. Entonces, ¿será que es que Dios trabaja lento o somos nosotros que somos apresurados? Dios tiene un plan con el pueblo hebreo. Ustedes recuerdan a Moisés. Moisés es el protagonista, como el protagonista de la historia, y espera 80 años para ser usado. O sea, ¿cuál es el problema de Dios? Lentitud según nosotros. Es que un día para el Señor son como 1000 años. En su calendario ilustrativamente no ha pasado ni un día cuando Él comenzó a usar a Moisés. El pueblo hebreo pasó 400 años, o sea, 4 siglos de esclavos en Egipto. Imagínense, 400 años. Nosotros comenzamos a leer todas esas cosas, llegamos al final del Antiguo Testamento, nosotros pasamos la hoja, ¿se han dado cuenta? Terminamos el Antiguo Testamento, llegamos al Nuevo Testamento, pero en ese lapso pasaron 400 años de silencio. Jesús vino, cumplió su propósito aquí en la tierra, se fue, nos dice que Él va a volver, y ya van más de 2000 años y todavía no acaba de llegar. ¿Será que se le olvidó que iba a venir? No, es que Dios no trabaja como nosotros trabajamos. Porque el calendario de Dios y el nuestro es muy distinto. ¿Cuántos años van? Más de 2024 años, eso es. ¿Cuántos años irían? Que nosotros pudiéramos decir, se olvidó. No, es que Dios no trabaja igual que nosotros. Si nosotros queremos caminar con Dios, si queremos ver resultados rápidos, no estamos listos para caminar con Dios. Yo necesito paciencia para caminar con Dios. Pero para caminar con Dios yo no puedo ir a la velocidad que yo quiero ir. Si la paciencia es una virtud para caminar con Dios, usted y yo necesitamos entender 2 cosas en esta mañana. ¿Cómo se forma y cuál es la necesidad de esa virtud? Entonces veamos en primer lugar cómo se forma la paciencia. ¿Será que la venden, hermanos, en algún lugar? Sería bueno, pero yo creo que dirían ya está agotada la paciencia, ¿verdad? También. Recordando que Dios es quien la cultiva, entonces Dios está formándonos a la imagen de Cristo. Esto tiene que ver con carácter. Y el carácter es como un diamante. ¿Y cómo se forma el diamante? ¿Ustedes han escuchado alguna vez cómo se forma el diamante? Dice que se forma a grandes profundidades, 150 o 190 metros bajo tierra, bajo grandes presiones por un largo tiempo. El diamante es altamente resistente una vez se saca de ahí, y así debe ser el carácter de nosotros los cristianos. Pero el carácter se forma de igual manera bajo grandes profundidades, bajo grandes presiones y por un largo periodo de tiempo. Y la realidad es que cuando nosotros llegamos a una posición donde nuestro carácter todavía no ha llegado, eso termina en desastres por todos lados y nosotros lo hemos visto en la historia. El mundo nos forma de esta manera. El mundo nos ofrece una profesión, una promoción para llegar rápido a una posición. Sí, el mundo es una profesión, una promoción, te gradúas, te promueven a un puesto. Pero hermanos, Dios nos forma a nosotros de una manera diferente. Él nos ofrece una tribulación. Dios nos ofrece una tribulación y una humillación. No es muy chistoso, como dirían los niños. No es muy chistoso, pero para formarnos Dios el carácter nos ofrece una tribulación y una humillación para que lleguemos lentos. Ese es nuestro Dios. Por tanto, llegar a donde necesitamos llegar, necesitamos aprender los caminos de Dios y las estrategias de Dios.
Usted recordará la estrategia de Dios para llevar a Moisés a ser el líder más grande en el Antiguo Testamento. ¿Sabe cuál fue? ¿Cuál fue? 40 años en el desierto, quiere decir 80 años de la vida de Moisés. ¿Cuál fue la estrategia para llevar a José a ser la mano derecha del faraón? Que sus hermanos lo vendieran y que él pasara por la cárcel un número de años. ¿Recuerda cuál fue la estrategia para llevar a Daniel a ser la mano derecha de Nabucodonosor y de todos sus sucesores? El exilio, ser llevados cautivos junto con el pueblo. Dios nunca ha formado líderes, hermanos, conforme a las estrategias del mundo. La tribulación es el método a través del cual Dios forma el carácter de sus hijos. Y dentro de este carácter se supone que está la paciencia. El apóstol Pablo nos habla de esto en Romanos, que nuestra hermana Ana Tercia lo leyó esta mañana y me dije, wow, hermana Ana Tercia. Romanos 5, 3 al 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Celebramos las tribulaciones nosotros? ¿Es que damos la bienvenida a las tribulaciones? ¿Cómo? ¿Cómo que Pablo nos está diciendo esto? No, dice sabiendo, conociendo, entendiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. La meta de Dios para nosotros, para con nosotros es carácter, pero resulta que el carácter es el fruto de la tribulación. Pablo lo dice, el carácter es fruto de la espera, de caminar lento, de ver a otro que quizás pasa al lado de nosotros a grandes velocidades, quizás de sentir que nosotros nos quedamos atrás. El fruto de la reflexión, es fruto de la reflexión, mientras caminamos despacio. El fruto de la paciencia es el fruto de la tribulación, de acuerdo a Romanos 5. Es el fruto del sufrimiento, del dolor, de la dificultad, de lágrimas, de llanto, de pérdidas. Es el fruto de las heridas, del abandono, es el fruto del rechazo, es el fruto de la no aprobación de nuestros amigos, pero no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Leon Morris, un comentarista bíblico, dice acerca de las cartas a los tesalonicenses, hablando de esto mismo, en el Nuevo Testamento no mira el sufrimiento de la misma manera que la mayoría de las personas modernas. En otras palabras, en la antigüedad se pensaba de otra manera. Para nosotros el sufrimiento es algo malo o algo para ser evitado a todo costo, ¿no? Cualquiera dice, te va a venir un problema, nos preocupamos, nos angustiamos. Ahora, mientras el Nuevo Testamento no pasa por alto este aspecto del sufrimiento, no pierde de vista que en la providencia de Dios el sufrimiento es frecuentemente el instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito eterno. El sufrimiento desarrolla en los que sufren cualidades del carácter. Pablo dice paciencia y en Romanos 5 nos enseña lecciones valiosas. El sufrimiento no es algo que el creyente pueda evitar. Para él es inevitable. Él ha sido predestinado para eso. El libro de Filipenses 1:29 nos dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No es fácil, no es sencillo. Hemos sido predestinados para eso. ¿Y por qué fuimos predestinados para esto? Porque es así como se forma el carácter. Y de toda la eternidad, Dios está detrás del carácter de Jesús en cada uno de nosotros. En el libro de Santiago, vemos que él escribe en el capítulo 1, versículo 3 al 4, dice, sabiendo, otra vez Santiago está usando la misma palabra que usó Pablo, sabiendo, conociendo o entendiendo que la prueba de su fe, esto es una tribulación o dificultad, y la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin
que nada les falte. Ahora vamos a definir la paciencia desde el punto de vista bíblico a la luz de versos. Y es como la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones. Apurados, acelerados, no, con tranquilidad y esperanza para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Otra vez, la paciencia a la luz de versículos bíblicos la estoy definiendo como la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza. Es la capacidad para esperar por las promesas de Dios bajo grandes presiones, con tranquilidad y esperanza, para ser obtenidas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. Gloria a Dios. El diccionario de la Real Academia, un diccionario secular, tiene varias definiciones. Dice la primera, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Casi que leyeron la Biblia los de este diccionario. Número 2 dice la capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Y número 3, facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Y agregaría como las promesas de Dios. Entonces el diccionario secular ha podido captar lo que implica esa cualidad de la paciencia, porque incluye soportar cosas pesadas, incluyendo la espera. Aquí hay varios sinónimos de la palabra paciencia. Por ejemplo, está la tolerancia, calma, perseverancia, soportar. Si esas cualidades no están presentes en nosotros, nosotros no vamos a poder terminar la carrera que tenemos por delante, la carrera en los caminos del Señor. Definitivamente que no vamos a poderla terminar bien, y algunos ni siquiera la han podido terminar. Para yo poder terminar esta carrera, yo necesito soportar, necesito tolerar, necesito perseverar, necesito cierta calma. Pero creo que cuando las cosas en la vida no vienen como nosotros las esperamos, cuando vienen como en otra dirección, como en otra forma o de otro color o tamaño, no sé cómo será, nosotros no queremos abrazarlas, porque no tenemos una forma de ver la vida, porque tenemos una forma de ver la vida muy diferente, muy distinta a lo que la Biblia nos dice. Tenemos concepciones muy erradas, incluso de lo que la Biblia misma ha declarado de una forma tan clara que no necesita interpretación. La palabra de Dios nos dice que a través de mucha tribulación entraremos al reino de los cielos. ¿Cómo que a través de mucha tribulación? ¿Cómo está eso? La Biblia nos dice que a través de mucha tribulación entraremos al reino de los cielos. En este mundo no es de otra manera. Charles Spurgeon, que muchos conocen, el predicador de los años 1800, dice en uno de sus sermones predicado en el 1859, que se llama Violencia Santa, dice lo siguiente: ¿piensas tú que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes tú en la cabeza la idea de que el camino al paraíso es un terreno de grama perfectamente cortada o podada, con aguas de reposo, verdes, pastos todo el tiempo, y que hay personas ahí para animarte? Spurgeon dice: tú tienes que eliminar esa fantasía de tu cabeza. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo, hacia arriba con dificultad y hacia abajo con pruebas. Es a través del fuego y a través de agua, a través de inundaciones y a través de las llamas de fuego, a través de leones y leopardos. El camino al paraíso es a través de las bocas de los dragones. Es que es fácil, no es fácil. Así llegó Pablo, así llegó Cristo de regreso a su gloria, después que había sido juzgado por lobos rapaces y después de una cruz vergonzosa. Si Cristo llegó así al paraíso de regreso, no puede ser que nosotros vayamos en un jet privado con aire acondicionado, con asientos acolchonados. No, es a través de mucha tribulación que vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso la palabra de Dios dice que esto es para valientes, no para cobardes. Entonces ya vimos cómo Dios cultiva la paciencia.
Si queremos ser pacientes, ya sabemos las estrategias de Dios. Si queremos caminar con Dios, ya sabemos el procedimiento. Y creo que eso nos debe preparar a cada uno de nosotros emocionalmente y espiritualmente para una mejor vida mientras vivimos aquí en la tierra. Ahora vamos a ver la necesidad de la paciencia. El segundo punto, la necesidad de la paciencia. ¿Por qué es que Dios quiere que esta cualidad esté en mí? Bueno, la necesidad de la paciencia en mí es para poder esperar fielmente por las promesas de Dios. Uno de los pasajes que mejor expresa esto es el autor de Hebreos. En su capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, son todos aquellos que han venido y han dejado su legado de fidelidad a Dios. Dice: despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y aquí está el énfasis: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo que corramos con paciencia? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera cristiana, hermanos, se ha dicho muchas veces, múltiples veces, no es una carrera de 100 metros donde usted va y corre rápido. No, es como una maratón. El maratón dura mucho más tiempo, requiere mucho más energía, requiere mucho más entrenamiento. El autor de Hebreos dice: tienes que correr esa carrera con paciencia. Recuerda que tienes que soportar, tienes que tolerar, tienes que tener calma. Tenemos que tener calma, tenemos que tener paciencia, tenemos que esperar por los propósitos de Dios. No podemos ir muy rápido como si fueran 100 metros, que nos vamos a caer. Tenemos que correr con paciencia la carrera, tenemos que ser constantes. Muchos de los hijos de Dios se han desesperado y han creído llegar y alcanzar y lograr los propósitos de Dios, como Moisés. Se recuerdan que él intentó al principio ayudar a su pueblo cuando mató al egipcio, pero muchos hijos de Dios que se han desesperado, han fracasado, han tropezado, se han caído, y muchos de ellos ni siquiera corren en la carrera hoy en día. Usted y yo necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia para tener una larga obediencia en la misma dirección. Por esto el autor de Hebreos, que es el que mejor presenta esta idea de la necesidad de la paciencia en cada uno de nosotros, nos dice que para llegar al final, nosotros debemos correr con paciencia. Y aquí en el libro de Hebreos habla de otros que corrieron esa carrera en el pasado y lo hicieron con paciencia. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13, que le llamamos a los héroes de la fe, todos estos héroes de la fe murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fueron pacientes, vieron las promesas, no las recibieron de este lado y terminaron diciendo: yo las recibiré cuando llegue al otro lado. Y si leemos todo lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, cómo fueron perseguidos. Algunos dicen que fueron cortados en dos, cómo que tuvieron que esconderse, algunos anduvieron cubiertos de pieles. Una serie de cosas que pasaron que nosotros podemos decir: wow, estamos lejos nosotros. El autor de Hebreos dice: esa es la gran nube de testigos que nos anima a correr con paciencia la carrera hasta el final. La paciencia es necesaria. Estamos hablando de cuál es la necesidad de esta paciencia. La paciencia es necesaria para soportar el sufrimiento que da testimonio de nuestra fe. Sufrir bien es importante para Dios. Para Dios es importante cómo yo vivo, para Dios es importante cómo yo muero. La paciencia es necesaria para sufrir bien, para poder soportar el sufrimiento que da testimonio de nuestra fe. En el libro de Pedro 2:20 nos dice: pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, o sea, cuando vivimos bien, cuando complacemos a Dios, cuando obedecemos a Dios,
cuando la gente quizás pudiera aplaudir y decir, wow, son obedientes, pero no es así, al contrario, se hablan mal o pasan otras cosas. Pero dice, si sufrimos en ese momento y lo soportamos con paciencia, dice, esto haya gracia con Dios. La primera parte del versículo dice que si se sufre por obrar mal, pues ¿qué se pudiera esperar? Si hacemos lo malo, pues vamos a sufrir las consecuencias. Pero si obramos bien como Cristo y terminamos en una cruz y lo soportamos con paciencia, eso es lo que gana la aprobación de Dios, lo que encuentra gracia con Dios. Y la razón es que sufrir de esa manera con paciencia y sufrir bien pone de manifiesto la confianza que yo he depositado en Dios. En otras palabras, aplaude el carácter de Dios como alguien en quien yo puedo confiar independientemente del dolor o del sufrimiento que esté pasando. Por el contrario, cuando sufrimos mal, ponemos de manifiesto que no hemos confiado en Dios. 1 y 2, yo quedo en cuestionamiento por mi falta de fe. Un cristiano impaciente frecuentemente es un cristiano airado, y un cristiano airado le da una mala reputación a la fe. Nadie ha sufrido bien sin paciencia, nadie. Eso no es posible, no es concebible. Pero usted me pudiera decir, sí, pero no podemos negar que sufrir es doloroso. Claro que es doloroso. Yo creo que puede ser extremadamente doloroso. Para algunos es infinitamente doloroso. Pero sufrir impacientemente le agrega amargura. Le agrega amargura a mi sufrimiento. Y ahora no solamente es doloroso, pero es amargo. No tiene propósito, no tiene sentido, no sé ni cómo esperar. Y algunos dicen, prefiero morir. Pero hermanos, es ahí donde el Señor está obrando la paciencia. La paciencia que el apóstol Pablo dice, y que lo vemos en el libro de Hechos, lo vemos en sus cartas, cómo él pasó en medio de persecuciones, cárceles, naufragio, lo golpearon, lo apedrearon, pasó latigazos, pasó abusos, injusticias. La paciencia de Pablo en medio de todo esto lo libró de la amargura. Lo que él pasó, nadie lo podía librar. Dios se lo hubiera podido librar, pero había un propósito en todo esto. Todo lo que pasó Pablo era parte de su currículum, de su propósito, pero él pudo librarse de la amargura, teniendo los ojos en Dios, teniendo en cuenta la providencia y el cuidado de Dios. Y esto evita que nosotros terminemos en el cuarto de la consejería. No es que esté hablando mal de la consejería, no, más adelante les explico. Porque es bueno pedir consejos. Antes de ir a hacer algo es bueno pedir consejos. José fue vendido por sus hermanos, rechazado por sus hermanos, terminó como esclavo, fue llevado a Egipto, le sirvió fielmente a Potifar, le sirvió fielmente a Dios. ¿Qué pasa? La mujer de Potifar, su jefe, se enamora de él, trata de seducirlo, pero él la evita, porque no quiere ni ofender a Dios ni ofender a su jefe Potifar. Y resulta que ella lo acusa injustamente y él termina en la cárcel. Pero todo comienza con la venta de José de parte de sus hermanos. Y años después, a través de su estrategia, Dios obra en él. A través de la tribulación, del dolor, del sufrimiento, lo lleva a la cúspide del poder. Usted cuando mira y lee esos capítulos, uno queda, Dios es grande y poderoso. Un día está en la cárcel, al otro día es la mano derecha del faraón. Solo Dios puede hacer eso. Y los hermanos, cuando vuelven a encontrarse con José, están todos turbados porque no se imaginan lo que José sería capaz de hacer contra ellos. José les dice, no, tranquilos, ustedes quisieron hacer esto por mal, ustedes hicieron esto pecaminosamente, pero Dios hizo esto providencialmente para salvar muchas vidas. ¿Usted se imagina a José en el mundo moderno, en varias citas en consejería por el mismo problema?
como les dije, no es que tenga nada en contra, sino cuando es por el mismo problema, año tras año, y no pasamos de lo mismo. Como que José hubiera estado diciendo: yo tengo una herida con mis hermanos porque me rechazaron, me vendieron, me quitaron mi túnica que mi papá me había dado. Yo era el más pequeño y ellos me vendieron y terminé como esclavo. Ni supieron ellos a dónde fui a parar. Pero cuando tenemos nosotros en mente el cuidado de Dios y la providencia de Dios, nos lleva a ser pacientes bajo su mano. Llegaron estos hermanos que le habían hecho daño, pero él no se vengó de ellos. Él les dijo: no, tranquilos, esto lo hicieron ustedes aquí abajo, pero esto se planificó para bien. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tener esa madurez y poder actuar de esa manera? Creo que muy pocos serían, porque cuando nos hacen algo rápido queremos cobrarnos nosotros a nuestra manera, cuando no es así. Eso es, como dijimos al principio, una falta de madurez espiritual y emocional. La paciencia es necesaria para amar a otro. ¿Usted sabe cuáles son los 2 mandamientos que resumen toda la ley y los profetas? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero resulta que no puedo hacer el segundo sin paciencia. Dice Pablo en Efesios 4, 2, 3, que vivan con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo voy a hacer eso? Con paciencia. Y entonces, ¿cuál es la implicación de eso? Soportándose unos a otros en amor. No puedo amar sin soportar, y no puedo soportar sin paciencia. Esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y hay varias implicaciones de esto. No hay manera que yo pueda soportar a mi hermano sin paciencia. ¿No le ha pasado a usted o a alguno de por aquí que a veces algunos hermanos o algunos amigos o familiares, como decimos en buen latino, nos han colmado la paciencia? Creo que a todos, ¿no? ¿Y nosotros a cuánto les hemos colmado la paciencia? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿A cuántos nosotros le hemos colmado la paciencia? A muchos también. La palabra nos manda a soportarnos. No puedo hacer esto sin paciencia. No hay forma que podamos preservar la unidad de esta iglesia sin paciencia, porque no todos somos iguales. No todos estamos en el mismo grado de desarrollo emocional o espiritual. No todos entendemos igual, no todos tuvimos la misma crianza y además ni venimos del mismo país. Es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí, amén. No hay forma de que yo pueda tratar o ayudar a otra persona sin paciencia, porque resulta que la iglesia tiene todo tipo de personas. No puedo corregir yo a otro sin paciencia, no puedo confrontar sin paciencia de una manera que honre a Dios. No podré yo tolerar a otros hermanos o a otras personas que vienen detrás de mí, que tienen menos tiempo en los caminos del Señor, si no tengo paciencia, porque si no siempre los voy a vivir criticando y juzgando. No podré soportar las fallas de otro o las debilidades de otro si yo no soy paciente. En otras palabras, no puedo hacer iglesia sin paciencia, porque todo lo que describí aquí tiene que pasar dentro de la iglesia. Entonces no puedo hacer iglesia sin paciencia. El apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses su primera carta en el capítulo 5, versículo 14, y les dice: les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados. Esto es en una iglesia que tiene un grupo de gente un poco complicada, para que miremos por qué él necesitó decir esto, por qué necesitó la paciencia. Les dice: los exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, que sostengan a los débiles, y escuchemos esto, y que sean pacientes con todos. O sea, con el que me cae mal. Pero es que no nos debería de caer mal si fuéramos pacientes. ¿Será con el que me hiere, el que no me respeta? Bueno, nos dice que seamos pacientes con todos. ¿Comenzando con quién? Comenzando con nosotros mismos.
comenzando con nosotros mismos, como lo que leímos, con los indisciplinados, con los desalentados, con los que tienen una fe débil. Mi impaciencia refleja una falta de gracia de mí hacia los demás. Lo cual contradice la gracia que yo he recibido de parte de Dios. La paciencia es necesaria, mire hermanos, para todas las cosas de las cuales yo necesito la paciencia. La paciencia es necesaria para poder enseñar. Pablo le dice eso a Timoteo. En 2 Timoteo 4:2 le dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Le está diciendo: predica la palabra a Timoteo, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. No puedo hacer iglesia, no puedo enseñar, no puedo discipular a nadie, no puedo aconsejar a nadie, no puedo corregir a nadie si yo no tengo paciencia. Pablo le dice: Timoteo, necesitas predicar a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, no deje que los hermanos caigan en pecado. Con mucha paciencia, Timoteo. Como que Pablo le hubiera sacado el aire a Timoteo. Dijo: no, con mucha paciencia, Timoteo. Jesús fue paciente con sus discípulos cuando hubieron unos que exhibieron su carácter, cuando ellos mostraron sus prejuicios, cuando no entendieron lo que Jesús les explicaba. Le dijeron unos: Señor, mira, no entendimos otra vez la parábola esta del sembrador. ¿Cómo es esto? ¿Nos puedes explicar otra vez? Explícanos cómo fue esto de la semilla que cayó en diferente terreno. Y sí, Jesús fue paciente, les explicó. Pero si Jesús fue paciente, también nosotros tenemos que ser pacientes con lo que están a nuestro alrededor. Y si Dios está siendo paciente conmigo hasta el día de hoy, yo tengo que ser paciente con los demás. La paciencia, hermanos, es necesaria para poder perdonar. Pedro va donde el maestro y se da cuenta como que Jesús, el maestro, está perdonando mucho a la gente, y a cada rato le dice: hijo, tus pecados te son perdonados, hija, vete en paz, tus pecados te han sido perdonados. Y a otro le dice: vete y no peques más. Pedro se dirá como: ¿cómo así? Tan simple, maestro. ¿No les vas a poner a hacer otra cosa más para que queden perdonados completamente? No, ya están perdonados. Esta es una imaginación. Pedro le dice: Señor, ahora yo quiero entender algo. Y cuando pecan contra mí, ¿cuántas veces yo debo perdonar? La idea en la cultura hebrea era que perdonar 3 veces era de admirar. Me ofendió una vez, me ofendió 2 veces, me ofendió 3 veces, lo perdoné. Eso es de admirar. Entonces Pedro piensa que él será exaltado y le hace la pregunta: Señor, maestro, ¿hasta 7 veces debo perdonar? Y el maestro le dice: no, Pedrito, 70 veces 7. 70 veces 7, sería imposible poder perdonar 70 veces 7. Quiere decir, cada vez que ocurra una ofensa o me hagan algo, yo debo perdonar. La paciencia es necesaria para poder perdonar cada vez que ocurra. Finalmente, y está de último, pero es el número 1, la paciencia es necesaria para yo reflejar el carácter de Dios a un mundo incrédulo. No sé si usted ha notado, pero hay un llamado continuo, un llamado reiterado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es a reflejar a Dios. Y la razón por la que Dios quiere que lo reflejemos a Él es porque nuestro Dios es un Dios que se revela. Él se revela en la creación, hermanos. Cuando usted se levante en la mañana y mire ese cielo, cuando está cayendo la nieve, es algo maravilloso. ¿Quién no puede decir que es un Dios que lo ha creado? Todos podemos ver lo maravilloso que Dios ha hecho. Él se revela a través de su creación. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, que reflejan a Dios. Él se revela en su palabra. Él se reveló en su Hijo Jesús. Y Él se revela también en los hijos que estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Él quiere que de la misma manera que la creación revela la gloria de Dios a un mundo incrédulo, que nosotros, sus hijos, podamos revelar también su carácter.
Y una de las cosas es la paciencia que nosotros podemos tener, todo ese fruto del Espíritu Santo. En 1 de Pedro 1:16 nos dice: sed santos porque yo soy santo. Pero eso está en Levítico, pero aquí en Pedro nos dice: sed santos porque yo soy santo. Amén. La paciencia es, perdón, hermanos, pasó un poquito. Sed santos porque yo soy santo. Se nos ha llamado a perdonar como Cristo perdonó, porque refleja el carácter perdonador y redentor de Cristo. En Colosenses 3:16 se nos llama a ser misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Refleja la misericordia de Dios. Si hay algo que Dios ha hecho evidente es cuán paciente Él es. Él quiere que nosotros entonces exhibamos su paciencia, para que mostremos cuán paciente Él ha sido con nosotros que ya creemos y con el que todavía no cree. Bueno, hemos definido nuestra paciencia a la luz de versículos bíblicos. Ahora vamos a definir la paciencia de Dios a la luz de versículos bíblicos también, y es la disposición, la habilidad o disposición del corazón de Dios, o que Dios tiene cuando retiene su poder y su juicio sobre el pecador por un largo tiempo, siendo el castigo merecido y pudiendo justamente derramar su ira sobre el transgresor. La paciencia de Dios es la capacidad que Él tiene, la habilidad, la disposición, porque Él tiene un deseo incluso de hacerlo, de poder restringir o limitar su ira, de no consumir al pecador, teniendo Él toda la razón para hacerlo, porque el pecador se lo merece y sería justo de Él derramar su ira sobre el pecador. Y esa paciencia que Dios ejerce es el resultado de su bondad y de su misericordia. La misericordia de Dios y la gracia es el balance entre la ira contra el pecado y la misericordia que perdona el pecado. Es el balance entre el deseo de deshacerse de este mundo pecaminoso y la bondad de Dios que quiere rehacer y redimir a este mundo pecaminoso. Cuando Dios restringe su ira, Él está ejerciendo un poder sobre sí mismo, pudiéramos decir como un autodominio, de dominio propio, para beneficio de la criatura, para beneficio de nosotros, de tal forma que la paciencia de Dios es ejercitada para que la criatura, nosotros podamos ser beneficiados y podamos llegar finalmente y lentamente donde yo quiero llegar desde toda la eternidad, y es hacer una persona, un hombre, una mujer redimido a la imagen de Cristo. O sea que Dios detiene su ira, ejercita su paciencia para que su propósito se pueda cumplir, aún si toma 80 años en mi vida. Nosotros hemos sido bendecidos con la paciencia de Dios. Ahora muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuán paciente Dios ha sido con nosotros, porque como nosotros no tenemos la santidad de Dios. Nosotros dice su palabra, hemos sido concebidos, concebidos en pecado, nacemos en pecado, crecemos en pecado, nos relacionamos con personas en pecado, por dentro y por fuera somos pecado. El pecado es como muy natural para nosotros, pero no lo es para Dios. Por tanto, si yo pudiera ver el pecado de esa manera y luego ver cuán tolerante ha sido Dios con el hombre pecador, allí yo entendería mucho mejor la paciencia de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por igual, pero más en el Antiguo Testamento vemos una frase que caracteriza la paciencia de Dios. Y dice esta frase: el Señor es lento para la ira. Está en Éxodo 34:6, Números 14:18, Dios es lento para la ira. Nehemías 9:17, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira. Salmo 86:15, Dios es compasivo, lleno de piedad y lento para la ira. Salmo 103:8, compasivo y clemente es el Señor y lento para la ira.
El Salmo 145:8 dice: Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él es grande en misericordia. La frase aparece otra vez en el libro de Joel 2:13, Jonás 4:2, Nahum 1:3. No es por accidente ni por idea propia que el apóstol Pablo llama a Dios en Romanos 15:5 el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia, qué nombre, el Dios de la paciencia. ¿Sabe algo curioso o contradictorio que pudiéramos decir? Que ese Dios infinitamente santo es más paciente con el pecador que lo que nosotros somos con otros que son pecadores, que han sido pecadores como nosotros. Él es más paciente que lo que nosotros somos. El Dios que tiene la autoridad, el poder, la santidad, el derecho para juzgar al hombre, resulta que Él es más paciente para lidiar con el pecador y llevar a la gente pecadora hasta que sea redimida que lo que yo pueda hacer. Y no solamente a nosotros nos pasa, a nosotros que nos somos impacientes cuando estamos invitando a alguien a la iglesia, evangelizándole, decimos lo vamos a dejar por ahí. Dios es paciente, pero nosotros somos impacientes. Pero no solo nosotros, le tengo una buena noticia, pudiéramos decir. También profetas del Antiguo Testamento eran impacientes. Vamos a ver a uno, Habacuc. Habacuc dice en su libro Habacuc 1, el capítulo 1, versículo 2, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y sufre discordia. El profeta se cansó primero que Dios. ¿Por qué tú me haces ver el pecado?, le dice a Dios, como que si Dios no lo estaba viendo. A Habacuc como que no se le ocurre pensar que él también está en el pecado, pero como si Dios le dijera: pero tú estás dentro del pecado que tú ves y yo todavía te estoy usando como profeta. ¿Estás bromeando, Habacuc? No, ya se había desesperado Habacuc. Otro personaje, no sé si ustedes se recordarán, Jonás. Bueno, no Jonás el de Cristian, Jonás el de la Biblia. Dios envía a Jonás a predicar a los ninivitas y Jonás le dice: no, yo no quiero ir para allá. ¿Cómo, Jonás, que no vas a ir? No, yo no quiero ir para allá. Yo no tengo paciencia con esa gente. Bueno, le dijo Dios, para allá es que vas. ¿Y que usted conoce la historia? Él termina en la playa de Nínive predicándoles a toda esta gente. Y ahí está Jonás. Y el pueblo se arrepiente, un avivamiento increíble que hasta los animales dice que ayunaron. El pueblo se arrepintió y Jonás se puso contento. Ay, Señor, Jonás se le acabó la paciencia, estaba airado. Le dijo Dios: Jonás, ¿cuál es tu problema? Yo me imagino a Jonás diciéndole en la playa, ya no estaba en la playa, perdón, ya había subido a una montaña porque él esperaba ver que el pueblo fuera destruido. Le dice: mi problema, Señor, no, mi problema es lo que hiciste. Por eso es que yo no quería ir a predicarles, porque yo sabía que tú eras capaz de perdonar a esa gente y ahí están todos perdonados. Jonás se cansó más rápido de los ninivitas de lo que Dios se cansó, porque Jonás no tenía paciencia. Parece que hay un pequeño Jonás dentro de nosotros, ¿no? Y es que yo no tengo paciencia para lidiar con esa gente. Ni Jonás la tenía con los ninivitas. Y si nosotros no tenemos paciencia para lidiar con una persona, o para lidiar con los hermanos, o para lidiar con gente como los ninivitas, porque esos ninivitas no es porque eran medios malos, dice que eran crueles, sanguinarios, por eso él no quería ir a predicarles. Ahora los mejores de todos, ya casi vamos a terminar, hermanos, vamos a ver si son pacientes de verdad. Los mejores de todos son dos discípulos de Jesús, Jacobo y Juan. Cuando vienen caminando con el maestro, y podemos imaginarlo, bueno, vamos a ir a predicar a Samaria, llegan a Samaria y no pueden entrar.
porque ustedes saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Y les dicen ellos: a ver, maestro, ¿tú quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma a todos? Yo no tengo paciencia para esos samaritanos. Pero el maestro los corrige. Y él les dice: no, ¿de qué espíritu son ustedes? Jesús pudiera haberles dicho que hagamos llover fuego del cielo. ¿Desde cuándo ustedes dos hacen parte de la Trinidad? ¿Cómo es que podemos nosotros tener tanta maldad en nosotros? ¿O cómo es que vamos a decir que les caiga fuego del cielo? ¿Qué es lo que nos hace tan impaciente a nosotros? Bueno, es que nosotros no tenemos mucha misericordia, no tenemos gracia, o pensamos nosotros que la gracia y la misericordia que hemos recibido es porque nosotros sí la merecíamos y los demás no la merecen. ¿Será eso lo que nos pasa a nosotros, que nos hace ser tan impacientes? Es porque nosotros no hemos apreciado la paciencia de Dios, en vista que tampoco hemos visto cuán horrible es el pecado que nosotros tenemos. Dios le dice al pueblo judío a través de Miqueas que Él quería misericordia y no sacrificio. Si tú me vas a dar obras o misericordia, Dios le dice: dame misericordia. Nosotros de eso no tenemos, pero nuestro orgullo es un problema, porque el orgullo y la impaciencia están unidos. Nuestro orgullo y autojusticia nos hace ver como mejores y superiores y más merecedores. Y aunque constantemente nosotros estamos hablando de la gracia de Dios, hablamos de la gracia de Dios que es grande, y al momento estamos hablando y enjuiciando a otro sin ninguna gracia. Y a veces incluso enjuiciamos a otro ni siquiera por asuntos importantes, asuntos morales, sino a veces por preferencias, a veces como dijéramos por tonterías. Ah, no, que a mí no me gusta esto, ah, no, que a mí no me gusta el color verde, entonces nadie se puede poner verde. Bueno, perdón, hermano César, nadie se puede poner verde por un color o por cosas insignificantes. Nosotros a veces no tenemos esa paciencia ni esa gracia para lidiar. Entonces no tenemos gracias para aquellos que aún no se han arrepentido. Nosotros somos muchas veces arrogantes cuando enjuiciamos. Nosotros no tenemos derecho, no tenemos ese derecho a enjuiciar a otros. Nosotros tenemos el derecho de usar la Biblia para poder juzgar si una cosa es buena o es mala, o es pecaminosa o es santa. Pero de ahí al juicio de condenar a otro con nuestras actitudes, no lo tenemos. Y eso es algo que yo necesito recordar. Y la razón por la que no somos tan pacientes como Dios es, y claro está, pues nosotros no somos Dios, pero no somos pacientes porque no estamos vistiendo como el nuevo hombre que es a la semejanza de Dios, que Pablo habla en Efesios 4. Y la razón principal es porque no estamos viviendo muy cerca de Dios. Porque cuando vivimos cerca de Dios, comenzamos a reflejar las cualidades de Dios. Y la paciencia es una de las cosas que nosotros no reflejamos muy bien. ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que cuando no ora mucho, no lee la palabra, empieza a saltar la vieja naturaleza, empieza a enojarse por todo? Porque no estamos viviendo cerca de Dios. El apóstol Pablo dice a los Colosenses 3, en el capítulo 3, versículo 12: entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos, este es el nuevo hombre, revestido de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, para ser imitadores de Dios. Como Pablo nos llama a hacer en Efesios 5:1. Pero una de las cosas que Dios mejor ha hecho es ser pacientes con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué es que Jesús no ha regresado? Como según algunos dicen, Él se tardó. En el libro de Pedro lo dice, en su segunda carta, dice que Dios, siendo paciente y no queriendo que ninguno perezca, Él está deteniendo, Él está esperando
a que todos procedan al arrepentimiento. De esta forma ahora usted y yo vemos mejor que no solamente cómo Dios forma la paciencia, sino que podemos ver cuál es la necesidad que usted y yo tenemos de ejercitar la paciencia, de poder exhibir la paciencia, no solamente de actuar pacientemente, sino de ser pacientes. Porque como hablaban al principio, cuando Josué daba lo de los frutos, decía que muchas veces falsificamos los frutos. Podemos aparentar ser pacientes. Ay, hermano, lo voy a esperar. Ay, hermano, no se preocupe. Pero en realidad no tenemos ese fruto del Espíritu. Entonces Dios nos llama a que nosotros podamos estar cerca de Él. Por eso es que tenemos esa necesidad de ejercitar la paciencia, exhibir la paciencia y no solamente actuar pacientemente, sino debemos ser pacientes. Pero tenemos que recordar cómo es que Dios cultiva la paciencia. Y Dios cultiva la paciencia entonces a través de gozo, fiestas, bailes. No, a través de tribulación. Que nosotros podamos decir como Pablo: yo me glorío en la tribulación. Esta tribulación está formando el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo incluye la paciencia para con otros. Pero la única forma como nosotros podemos permanentemente ver la vida de esa manera es si finalmente nosotros abrazamos de una vez y para siempre la idea de que la providencia de Dios es la que orquesta todos los eventos en nuestras vidas, los grandes, los pequeños, los buenos, todas las llamadas, quizás mensajes que interrumpen, email que no nos gusta recibir, sino también el mensaje que nos animó, la llamada que nos animó de alguien que nos dice: hermano, estoy orando por usted. Todo eso juega un rol dentro de la providencia de Dios, de tal forma que debemos de ver la vida de una vez y para siempre, como dicen, por encima del sol, puesto los ojos en nuestro Dios. Debemos, como si fuera ponernos los lentes de Dios, como que nos pusiéramos los lentes de Dios. Nosotros tenemos que ver la vida diferente, ver por medio de la palabra. Nosotros tenemos miles de versículos, hermanos, tenemos cientos de páginas en la Biblia para poder ver de otra manera, para saber que las cosas muchas veces son de otra manera, que a veces las cosas no son como yo quisiera que fueran, las cosas son como Dios quiere que sean, y que todo esto forma el carácter y lo que me da a mí paciencia. Ya terminamos. Me ayuda Natalie, por favor, si puede pasar. Hermanos, no es fácil, ¿eh? ¿Quién quiere pasar por tribulación? ¿Quién quiere pasar por problemas, por rechazos, por enfermedades, por tantas cosas? Pero es a través de todo esto que Dios va formando en nosotros el carácter, nos va formando la paciencia, nos va haciendo de un carácter fuerte donde nosotros podemos depender de Dios y ver que Dios todo lo usa para un propósito. Voy a pedir que nos pongamos en pie.